Comenzaré este video haciéndote una pregunta importante y quiero que me la respondas de forma honesta. ¿Tú quisieras ser más inteligente de lo que eres hoy día? La respuesta de la mayoría, y esto no tiene absolutamente nada de malo, probablemente sea un sí, si quiero aumentar mi inteligencia. La población entonces que responde no me interesa ser más inteligente ante esta pregunta, debería obedecer a una de dos posibles percepciones. La primera posible percepción para responder no a esta pregunta es tener la ilusión con tintes arrogantes de ya ostentar inteligencia suficiente e útil para lograr cualquier propósito que tenga en la vida y por ende no necesitar más. La segunda posible percepción es tener la aparente y humilde creencia de no necesitar más inteligencia para lograr sean cuales sean sus objetivos en la vida, porque sencillamente la inteligencia no es tan importante. Ambas posiciones las respeto, se los aseguro. Todos los demás diríamos sí, quiero ser más inteligente, y hago este video porque YouTube está llenísimo de videos con títulos que dicen cómo ser más inteligente, hábitos para ser más inteligente, cosas que hacen las personas inteligentes, entre otros, y que al verlos en su mayoría supuestamente te dicen cómo ser más inteligente. Y mi pregunta es, ¿en realidad sirven estos videos? ¿Es posible tener más inteligencia con un par de tips que me dice un desconocido del cual ni siquiera puedo comprobar es alguien inteligente? Si quieres ver cómo respondo a estas preguntas, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes, un psicólogo profesional a sus servicios aquí en YouTube. Suscríbete si te gusta esta clase de contenido y sin más que agregar, comencemos. Este video es una bala al aire, porque el tema de la inteligencia es un tema monopolizado y con tendencia a herir susceptibilidades, tengan mis palabras en cuenta. Pero para comenzar nuestra crítica de una forma objetiva, tenemos que comenzar evaluando de la misma forma como se lo han preguntado muchos filósofos, científicos, pensadores y, por qué no, gente del común a lo largo de la historia. La pregunta es clara, ¿qué es la inteligencia exactamente? Bueno, al acercarnos a la teoría y con el fin de ser prácticos para no aburrirlos en mi video, la inteligencia es un concepto que se ha ido modificando a lo largo de la historia y que podemos definir como: primero, la capacidad que tiene cada uno de aprender; segundo, la capacidad de utilizar lo que has aprendido, es decir, la experiencia; y tercero, cómo utilizo eso que he aprendido para mi bienestar o resolver un problema en un momento determinado. Es decir, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Vámonos a lo básico. Cuando decimos cuáles son nuestras diferencias representativas como especie frente a otras muchas especies de animales, nombramos por supuesto siempre la inteligencia del hombre. No porque animales como los chimpancés o cualquier otro no tengan inteligencia, sino porque, en primer lugar, el ser humano parece tener un diseño más óptimo para la recolección y archivo de información. Pero no solo guardamos información, sino que la discriminamos y tenemos el poder de hacer con dicha información lo que queramos. A esto le llamamos aprendizaje. Sin embargo, también tenemos la habilidad de, basados en nuestras vivencias, es decir, basados en la experiencia, modificar nuestras respuestas a nuestro antojo, lo que para un animal en muchas ocasiones es complicado, dado que el número de respuestas que damos los seres humanos es tan elevado que pareciera que en este mundo a nivel físico ningún problema nos ha limitado. No sabemos volar, pero inventamos la forma; tampoco somos tan rápidos, pero nos movemos a cientos de kilómetros por hora, y así sucesivamente. Quiere decir que para responder qué es la inteligencia exactamente tenemos que hablar sí o sí de aprendizaje, de experiencia, de memoria, de abstracción, de respuestas, de estrés y problemas, y por supuesto de la capacidad de transformación o creatividad. En este orden de ideas, una pregunta que surge básica es: ¿entonces la persona inteligente nace o se hace? En este punto aclaro, daré estudios y posturas, porque no hay verdades absolutas. Por ejemplo, hay una postura muy fuerte la cual sostiene que la genética cumple un papel muy importante en el desarrollo de la inteligencia, justificando de esta forma a los niños superdotados, siendo este término de niños superdotados aún hoy día controversial, porque no existe en la ciencia un consenso sobre ello, pero se refieren a aquellos niños que manifiestan habilidades antes de la etapa del desarrollo. Sin embargo, es necesario que se acompañe de estimulación para potenciar dichas capacidades en estos niños y en cualquiera. Aún así, varios estudios hoy en día sostienen que el 50% de la inteligencia es heredada, mientras que el otro porcentaje corresponde a la estimulación, el entorno y la educación. Frente a la pregunta ¿qué pasa si mi genética se asocia a la inteligencia pero no he tenido estimulación en mi entorno para desarrollarla? Esto de alguna manera lo comprueba el psicólogo Kurt Lewin en un estudio realizado en gemelos que fueron separados al nacer
nacer y criados en diferentes contextos. Concluye este psicólogo que un ambiente desfavorable, con escasos recursos, influye de manera notable en el desarrollo de la inteligencia. Sin embargo, el potencial no queda completamente disminuido por estas condiciones, puesto que una vez puede acceder la persona a un entorno favorable y enriquecedor, sus capacidades pueden mejorar. La herencia genética entonces permite que se desarrolle el cerebro y se adquieran habilidades, y los ambientes en los que se crezcan van a definir cómo vamos a desarrollar dichas habilidades, porque nacemos con un cerebro poco desarrollado, lo que permite que nos podamos desarrollar en cualquier ambiente. Ejemplo, aprendemos el idioma del lugar donde nacemos, sus hábitos, costumbres, religiones y demás variables que marcan la cultura. Lo que tú aprendes en esos primeros años de vida va a ser imprescindible para tu desarrollo posterior. No me quiero extender más en este punto de la genética, pero aquí vale mencionar que, por ejemplo, el cromosoma X, es decir, la mujer, es la que hereda la inteligencia, que la nutrición es fundamental para el correcto desarrollo de la estructura encefálica porque ayuda a la memoria y a prevenir enfermedades como el Alzheimer, entre otros muchos datos referentes al tema. No obstante, el concepto de inteligencia se ha reformulado, como dije en principio, al punto que llegamos al planteamiento de Howard Gardner, quien expuso y derrumbó las creencias que solo había una inteligencia. En este sentido, propuso 8 tipos de inteligencia diferentes: inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal y kinestésica, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteligencia naturalista. En la academia, por ejemplo, en su afán por monopolizar el aprendizaje y el conocimiento, por lo general solo se miden 2 de las inteligencias que ha nombrado Gardner: la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática. Es decir, solo te miden cuán grande es tu capacidad de atender, memorizar información inútil, almacenarla, usarla para responder unas pruebas de opción múltiple y ver cuánto te sacas. Es decir, que si te iba mal en la escuela o instituto y por eso te tachaban de bruto o tonto, bueno, en realidad no lo eras, solo que este tipo de inteligencia no es tu fuerte. Es más, hasta podrías sí serlo, pero no te la enseñaron como debías aprenderla. Si te iba muy bien en la escuela o instituto, te felicito, tienes una buena inteligencia lógico-matemática, una buena memoria y almacenamiento de información. Con relación a lo anterior, por ejemplo, Lionel Messi es muy diferente a Stephen Hawking. ¿Eso quiere decir que uno es más inteligente que el otro? No, en verdad ninguno de los dos podría hacer lo que hace el otro. Sencillamente tienen inteligencias diferentes. Ambos son genios, se los aseguro. Y por lo tanto, aquí comenzaremos a resolver la pregunta del video. La realidad es que los consejos para ser más inteligentes deberían estar enfocados, en el caso de Messi y Steven, a su tipo de inteligencia. Por ende, un video general posiblemente no les ayudaría a ninguno de los dos, porque hablan de manera superficial de la inteligencia, sin tener en cuenta estos tipos de inteligencia. Y aquí explico. ¿Qué aconsejan por lo general estos videos de los que les hablo? Bueno, la mayoría, por ejemplo, dicen que hay que leer más, ser más ordenado en el tiempo, aceptar tus propios errores, ser constante y tener disciplina. También aconsejan andar con gente inteligente y estudiar otro idioma, entre otros muchos consejos que podemos encontrar. Y aclaro, no digo que sean malos consejos, en realidad son hasta útiles en alguna medida. Lo que digo es que estos consejos minimizan la inteligencia, volviendo la inteligencia el recolectar datos. Si tú que estás viendo este video crees que la inteligencia es tener muchos datos en la cabeza que aparentemente pocos tienen, o sea, recolectar y memorizar y memorizar y memorizar, adelante, ve y le pagas miles de dólares a institutos para que pongan datos en ti y así te sientas más inteligente. Para todos los demás, y en mi opinión, algunos de estos consejos no funcionarán como creen, dado que la inteligencia no solo se trata de recolectar datos. Y para el ser humano, lo más importante no es el qué, sino también el cómo. Es decir, adicional a los tipos de inteligencia, otro tema que es importante a tener en cuenta es el estilo de aprendizaje. Varios estudios demuestran que no todos aprendemos de la misma manera. Richard Bandler y John Grinder plantean el modelo BAC, visual, auditivo y kinestésico, de forma que las personas tendemos a aprender mejor por un canal de información preferiblemente, o en ocasiones por la combinación de varios. En este sentido, hay personas que aprenden más rápido si la información se representa de manera visual, por ejemplo leyendo o con imágenes. Otros en cambio son más auditivos, es decir, recuerdan más la información si se presenta de manera verbal, mientras que para otras personas se les facilitará retener la información a través de sensaciones o movimientos. Entonces, y como dije, los videos de inteligencia hablan de manera general y dan tips o proponen hábitos generales que en muchas ocasiones desconocen el contexto y el estilo de aprendizaje de las personas que ven dichos videos. Por ejemplo, considerando que uno de los hábitos que más dicen en estos videos aumenta la inteligencia es leer, leer, leer y leer, y repito, no estoy diciendo que leer sea malo. Yo mismo soy una persona que lee bastante, pero si la persona que ve ese video tiene otro estilo de aprendizaje más auditivo, por ejemplo, sería mejor recomendarle ver un video en vez de leer un libro, ya que escuchando aprenderá más, se le quedará más información relevante. O si tú tienes la inteligencia corporal kinestésica más desarrollada,
¿La lectura sería la mejor opción? No, por supuesto que no. No porque la lectura sea mala o no sirva, sino por el tipo de persona al que se aplicaría este tipo de recolección de información. Por lo tanto, más que ver videos que te listen una cantidad de cosas que debes hacer, es necesario que tengas un conocimiento profundo de ti mismo, reconociendo cuáles son tus habilidades y tu estilo de aprendizaje. De esta forma podrás evaluar si los tips que te dan te sirven o cómo podrías aplicarlos en ti si no te sirven. Es decir, que dichos videos podrían ayudarnos siempre y cuando estén enfocados a nuestra forma de aprender y se adapten a lo que culturalmente hayamos aprendido a admirar o priorizar. Hablo de que hay culturas donde el conocimiento es lo más importante. Hay otras donde el trabajo que desempeñas y tus ganancias son lo más importante. Hay otras donde lo más importante es la paz y el equilibrio emocional. Y asimismo se tacha a alguien de inteligente o no en función de las prioridades culturales del sitio y contexto donde se desarrolla. Lo que te digo es que tú no lo sabías, pero para ti hay cosas que son más importantes que otras según tu país y cultura. Es decir, que cuando enfocamos nuestra atención en algo, nuestro cerebro se encarga de descifrar el mundo para nosotros. Y todo este tiempo estuviste subestimando la máquina que tenemos adentro. Por eso tal vez es más fácil aprender una cosa que nos interesa a cualquier otra menos importante, porque de alguna manera tiene un componente de motivación y emoción para nosotros. Por lo tanto, como he dicho, aunque la inteligencia puede estar condicionada por los genes, también es fundamental los factores en los que estamos expuestos de manera cotidiana. La gente quiere ser buena tocando guitarra luego de una hora de práctica, por el cansancio que se siente, y en realidad una hora parece no funcionar para nada, porque no funciona así. Por los procesos de moldeamiento y aprendizaje, es más útil la constancia en cualquier disciplina que la intensidad o el talento. Si haces algo 10 horas, serás mejor que cuando llevabas una. Si haces algo 100 horas, serás mejor que cuando llevabas 10. Y si haces algo 1000 horas, serás mejor que cuando llevabas 100. Entre más inviertas en ello, mejor lo harás, siempre y cuando esté habiendo un proceso de moldeamiento en el que evalúes tus errores y los modifiques para pulirte. Ten en cuenta que no puedes ser bueno en todo, ni siquiera Da Vinci, que para mí, en mi opinión personal, es la persona más inteligente de toda la historia, ha sido bueno en todas las disciplinas o en todas las áreas. Tendrás que decidir qué habilidad quieres fortalecer para poderte enfocar en ello. Y si les gustó este video, dejen un like y un comentario y les prometo que les traeré mi propio video de cómo ser más inteligente, sin ningún dato genérico o inútil, partiendo de este análisis que hicimos hoy, mostrando cuáles son los errores de tu percepción y tal vez eso sea lo que te limite, y también enseñándoles a potenciar la máquina con la que cuentan adentro, dependiendo el estilo de aprendizaje que cada uno ostente. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like, sígueme en mi Instagram y ahora TikTok llamado Psicólogo Nes, suscríbete y activa la campanita. Su amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.